Ahora continuamos con el tercer bloque de exposiciones de este simposio. Es el turno del doctor Cristian García, quien nos expondrá sobre el tema indicaciones de riesgo y manejo sanitario de la pandemia, detección, trazabilidad y aislamiento. Cristian García es médico de la Universidad de Chile, doctor en salud pública del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Es máster en salud pública con profundización en economía de la salud y políticas públicas de la Universidad de Chile. Miembro de Delta Omega Public Health Honor Society de Estados Unidos y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Chile. También fue jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Entrego la palabra, al doctor Cristian García. Muchas gracias por su participación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gastón, por la presentación. Quiero agradecer a la Universidad de Magallanes, a las autoridades locales y en especial a la doctora Lía Madrales por esta presentación. También le quiero agradecer a todos los presentadores que me han precedido. Creo que ha sido muy interesante la discusión y los temas que han surgido. Yo les voy a hablar desde mi perspectiva. Me he dedicado los últimos años a analizar las dinámicas de enfermedades transmisibles desde el punto de vista de la epidemiología. Y vamos a hablar, ya mucho se ha hablado respecto a la situación, y vamos a ver algunos de los puntos que yo creo que son vitales para poder enfrentar los próximos meses que se vienen y quizás años respecto a esta pandemia. Voy a compartir la pantalla con la presentación. Si me pueden avisar si se ve. Sí, está correcto. Perfecto. Excelente. Vamos a hablar de algunas cosas, indicadores de riesgo y básicamente qué cosas deberíamos estar fijándonos desde el punto de vista poblacional y operacional, entendiendo lo operacional como lo que estamos haciendo nosotros para controlar el virus. Ya vamos a hablar también de la importancia del tema de la trazabilidad y aislamiento de los casos, desde el punto de vista poblacional. Antes de empezar, y pido ahí, Gastón, si me puedes ayudar poniendo estos datitos en el chat, que ingresen a slido.com y con este código que sale acá abajo pueden responder esta pequeña encuesta para que la veamos al final de esta presentación. A ver, ¿con cuántas personas estuvo usted en contacto? Y cada uno de ustedes en los últimos 14 días. Creo que esto es fundamental porque esto va a reflejar más o menos qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos, cómo nos estamos contactando con gente, y vamos a ver cómo potencialmente se pudiese transmitir esta enfermedad en una comunidad como la nuestra, ¿sí? Es fundamental entender que aquí tenemos una ventana de oportunidad para controlar al coronavirus. Nosotros es muy claro que, y es importante dejar claro que el virus siempre nos lleva a la delantera. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando tenemos un caso diagnosticado, inició síntomas o que fue diagnosticado con un PCR, ¿cierto? Es una imagen del pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, para llegar al final del proceso con un diagnóstico, inició un camino mucho antes, alrededor de 14 días antes, puede ser menos también, hasta 14 días antes de contacto con alguien. Fue contacto, después incubó la enfermedad y después la persona se sintió mal. Acudió, se demoraron en hacer el examen, a tener los resultados, y eso posteriormente se notifica y genera y gatilla un montón de acciones que son importantes desde el punto de vista sanitario para controlar la enfermedad. ¿Y cuáles son estas actividades que gatilla? Cuando esta persona es diagnosticada, se deben encontrar a los contactos y poder actuar sobre ellos. Tenemos esta ventana de oportunidad de algunos días dentro de la incubación de estas personas para poder generar las condiciones y que ellos generen y someter a estas personas a cuarentena. ¿Por qué? Porque así evitamos que estas personas que son contactos sintomáticos posteriormente o asintomáticos puedan contagiar a un tercero. Así seguir de manera manteniendo la cadena de transmisión.
Esto es fundamental. Nuestras acciones operacionales como programas de salud, actuar rápido es clave. Y esto lo ha dicho la OMS desde el principio. Tenemos que actuar muy rápido, no solamente en esto, sino también a veces en tomar medidas como las cuarentenas. Vamos a conversar un poquito más adelante de eso. Que esto es importante, porque una persona se mueve, recién comentaban, ¿cierto? Que en la región de Magallanes la movilidad no había bajado de manera tan importante. Una persona se mueve de su hogar, al bus, al transporte, al trabajo, y posteriormente vuelve a su hogar. Y en todos esos momentos está en contacto físico o cercano con un grupo de personas. Cuando es diagnosticado con un PCR o ya con síntomas esa persona, es necesario poder encontrar rápidamente a estos cercanos. ¿Por qué? Porque cada minuto, cada hora, cada día que pase, estas personas son un potencial caso índice y un caso que pueda contagiar a otros y mantener esta cadena de transmisión. Al actuar a esta altura, a este nivel, estamos cortando la cadena de transmisión a nivel comunitario. Así, desde hace ya varios meses, esto no es tan nuevo, este es un paper y un análisis que se hizo, donde se simularon distintas epidemias con distintas características. Se encontró que el 80%, cuando nosotros contactamos, ubicamos y podemos aislar al 80% de los contactos, hay mayor probabilidad de control de cualquier tipo de epidemia y disminuye la transmisión. Así, en los gráficos aquí de la izquierda, ustedes ven distintas epidemias, unas muy contagiosas, con un R una poco contagiosa con un R 1,5, otra de 2,5 y otra 3,5. El R significa la cantidad de personas que un caso típico contagia en promedio. Mientras más alto, más contagioso, mientras más bajo, menos contagiosa. Y se ven ustedes aquí que es el 80% de los contactos encontrados logran controlar, y está en el eje de las Y, es la cantidad de epidemias simuladas que logran controlar. El 80% genera un cambio importante en la cantidad de escenarios que pueden controlar. Lo mismo cuando vamos a analizar el contagio comunitario, el R efectivo, es el mismo concepto que el R, cuánto contagia un paciente promedio, pero en la realidad calculado con los datos. Supuesto, eso también tiene que ver con las medidas de contención, como encontrar los contactos. Ustedes ven que una proporción importante de este R baja cuando controlamos el 80% de los contactos. Lo mismo pasa en otros escenarios, cuando la masa inicial de contagiantes es muy baja, mediana o más alta, cuando la transmisión antes de síntomas es muy baja, mediana o alta, a un 30%, o cuando nosotros somos capaces de aislar rápidamente o más tardíamente a los casos índices o a los pacientes sintomáticos. Lo mismo con la capacidad de la infección subclínica sin infección o con infección subclínica. Concepto, necesitamos encontrar al 80 y aislar y hacer cuarentena al 80% de los contactos de las personas, pero el 80% de los contactos reales, porque es importante determinar y estudiar bien esas personas. Un estudio de más de 500.000 contactos venían como contactos de 84.000 personas en dos distritos de la India y dos distritos con bastante buenos estándares socioeconómicos en general, para el estándar. Demostró lo siguiente: ustedes ven los casos índice y la edad de los casos índice en el eje de las Y, ven distintos grupos de edades en el eje de las X. Los colores es la proporción de contactos que fueron contagiados. Arriba de todos los contactos, abajo de los contactos de alto riesgo, personas que viven bajo el mismo techo, personas que estuvieron en contacto físico cercano, sin protección, o que compartieron un viaje por más de 6 horas en bus o avión de manera cercana. Lo que se encontró, patrones de contacto, estas se llaman matrices de contactos, y es algo bien lógico. En general, todos los contactos, uno ve una diagonal. Esto quiere decir que las personas se contactan más con personas de su misma edad, la diagonal que nosotros podemos ver acá. Voy a poner el puntero para que se vea un poquito mejor. Podemos ver aquí, se ve una diagonal,
que las personas mayores se contactan con personas mayores y que generan contactos positivos de edades parecidas. Eso es en general. Pero cuando vamos a ver el mismo patrón en personas en contactos de alto riesgo, va de las mismas casas, con contactos con mayor riesgo sin protección, etcétera, y especialmente de las mismas casas, uno ve el mismo patrón en un principio. Fíjense que hay una proporción importante de niños que contagian a otros niños. Ahí viene también el punto, es ¿qué vamos a hacer cuando abramos los colegios, cuando tengamos que abrir los colegios? Después, cuando uno ve esta diagonal, mira hacia arriba, unas pequeñas manchas, ¿cierto? Se ven unas pequeñas manchas, significan las personas de cierto grupo de edad, los casos contagian a personas más jóvenes. Eso quiere decir que las personas de entre 40 y 50 años, aquí, están contagiando a niños de 10, 14 años. Los papás contagian a los hijos. También las personas adultas contagian, y aquí se ve otra mancha, a personas mayores, probablemente relacionadas con labores y con trabajo asociado a personas mayores. Por último, se ve que niños o jóvenes de 20, 24 años y hacia abajo se ve también una mancha aquí importante, que están contagiando a adultos jóvenes también. Por lo tanto, es importante tener claro esta matriz de contacto, sobre todo, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde hay una proporción de hogares intergeneracionales que es importante. Eso quiere decir, niños que viven con personas adultas mayores que son sus cuidadores, pueden ser de un potencial impacto importante, no solamente en los contagios, sino que en la severidad después de estos mismos casos. Este mismo estudio mostró que el riesgo en la comunidad, para todos los contactos, era la tasa de ataque 2,6% en la comunidad general. Las casas, 9%, esa es la tasa de ataque, que se contagia 1 de cada 10 contactos en general vive bajo el mismo techo. Si bien son un número muy pequeño, en los que viajan juntos, la proporción es alta, un 80%, y bastante bajo, también en un número bien menor también de casos, en las personas que trabajan en el ambiente sanitario, en hospitales o atención primaria. Para los contactos de alto riesgo, fíjense que los que están dentro de la comunidad suben de un 2,6 a un 27, 10 veces más riesgo las personas en la comunidad. Eso quiere decir personas que estuvieran en contacto sin protección, que estuvieran constantemente con la persona infectada. No varía mucho en el resto de los grupos, pero en la comunidad es fundamental. De ahí la importancia del estudio de contacto, saber con quién ha estado la persona en el pasado, lo que a veces es difícil, pero lograr encontrar a esas personas, identificarlas, seguirlas, llamarlas, eso es la trazabilidad finalmente. La trazabilidad es acompañar a los casos y a sus contactos. Acá estamos viendo lo que es la curva, esto es el reporte del Ministerio de Salud, no es ninguna novedad para ustedes, en junio, y después se mantienen unas pequeñas olas, ¿cierto? Yo lo he denominado, y es lo que se denomina en dinámicas de enfermedades transmisibles, un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a veces tenemos curvas que generan aumentos exponenciales, sobre todo en este tipo de enfermedades, en un principio, y que hay un momento en que llegan a ciertos equilibrios por distintas razones. Como bien decían recién en la discusión, son muchos factores que están jugando acá, contacto de personas, factores sociales, factores incluso que a veces no podemos medir para mantener una enfermedad en cierto equilibrio. Posteriormente, lo que estamos viendo hoy en día es este equilibrio dinámico, que suben y bajan, que probablemente es por nuestra capacidad de detectar la enfermedad. Pero detrás de eso, y aquí es fundamental, sobre todo en las regiones, de entender cuál es la lógica, cuál es la dinámica social que existe atrás. Como decían ahí, que la gente está más encerrada en sus hogares en Magallanes, claro, obviamente por el frío y por las condiciones, ¿cierto? Y hace que las personas se acerquen. ¿Qué es lo que hay detrás de todas estas cifras? ¿Qué es lo que no nos están diciendo? Y estos equilibrios, como ustedes ven, esta
equilibrio aquí en que suben y bajan, un poco parecido a lo que estamos viendo en las últimas semanas, refleja que hay un número de personas que están siendo diagnosticadas y después son recuperadas y salen de este grupo de personas infectadas constantemente, y se mantiene este flujo. Ahora, detrás de eso hay un número importante de personas asintomáticas que no detectamos, que es importante. Por lo tanto, ahí tenemos la masa contagiante que hace que se mantengan este equilibrio en números muy altos para nuestro país. Solo un ejemplo, Italia tuvo su pic, el primer pic, de 6.500 casos el 21 de marzo, demoró 6 semanas en tener de manera consistente, varias semanas seguidas, menos de 1.000 casos al día. Nosotros todavía no llegamos a tener de manera consistente, después de ya meses, menos de 1.000 casos al día. Por lo tanto, es un reflejo de que hay una masa de personas contagiantes muy grande. ¿Cuál es el problema de esto? Que si hacemos el paralelo con los otros países, tuvieron esta baja de casos y después están viendo una segunda gran ola, es pasar de un equilibrio en ellos bajo, en el Chile, un equilibrio dinámico alto, una especie de meseta alta o un altiplano de casos, y que romperse este equilibrio por distintas razones, contactos, retraso de exámenes, etcétera, y que no estemos controlando o retraso en las tomas de medidas como las cuarentenas, puede generarse un cambio en este sistema para generar un nuevo equilibrio más alto, o esta curva y después la baja importante, como son más típicas de las enfermedades. De ahí la importancia de tomar medidas. Aquí hay algunas cifras del mismo ministerio del grupo ICOVID, de varias universidades, que muestran lo siguiente: la confirmación temprana, y eso quiere decir la proporción de casos que se diagnosticaban antes de 3 días de iniciados los síntomas. A mediados de junio se generó el pico en Chile, y fíjense, antes de eso ya estábamos viendo un patrón importante de retraso en los diagnósticos. Insisto, esto es un juego de velocidad, de eficiencia, de cómo nosotros podemos sacar a personas infectantes del contacto con el resto de la sociedad para cortar la cadena de transmisión. Y eso es estudio de contactos y cuarentena a esos contactos. Y fíjense esa relación, que es importante. Ahora estamos empezando a ver una segunda bajada después del mes de septiembre. Lamentablemente no hay datos más nuevos de esto, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Posteriormente, tipo de examen y laboratorio. El laboratorio debiese tener la agilidad para generar el diagnóstico lo más rápido posible, porque, como comentábamos en un principio, eso gatilla varias actividades de control de la enfermedad, como es el estudio de contacto, el aislamiento de la persona, a pesar de que una persona que se hace un PCR debiese actuar como que es positivo hasta que se demuestre lo contrario. Es importante la velocidad acá. Por lo tanto, ustedes también pueden ver que de la fecha más o menos del pic, ya estábamos viendo que había las semanas antes una reducción importante y lentamente empezó a subir. Eso se condice de manera importante con el alza de casos a nivel país en la primera gran ola. Y esto es lo que ha mostrado el ministerio. Este es el informe que salió ayer. Ustedes ven la primera gran ola, ¿cierto? Y abajo, y después baja y se mantiene este equilibrio dinámico. Y aquí están los casos también estimados por el mismo ministerio, y ustedes pueden ver que hay una leve alza estimada para los próximos días y semanas en relación a los casos según el inicio de síntomas. Por lo tanto, el escenario es complejo y tenemos que ser muy cuidadosos, y de ahí la importancia de tener una eficiencia en términos operacionales, de encontrar rápido a los casos, aislarlos, encontrar sus contactos y a la mayor cantidad posible de contactos y someterlos a cuarentena. No pretendo ir en detalle para todas, pero para que vean que en general ese mismo patrón que vemos a nivel nacional se repite en casi todas las regiones del país, con una estimación por el mismo ministerio, insisto, al aumento. La región metropolitana se ve pequeñito, pero es un pequeño aumento de los casos también. Y por supuesto, la región de Magallanes y la Antártica se vio ya ese pic, pareciera ser
un poco más en bajada, esperando mejores noticias para las próximas semanas. Así, esta es la curva de los casos nuevos por cada 100.000 de la región de Magallanes, y hay dos cosas súper importantes. Hay esta segunda ola que se empieza a iniciar en agosto, y hay una pequeña señal, y cuando uno hace y se dedica al procesamiento de señales, tiene que estar muy bien y mirando las distintas señales que pueden significar patrones detrás de estas curvas. Ya teníamos la primera curva en abril, ¿cierto? Pero esta pequeña dice algo. Esta pequeña curva dice algo. E incluso está relacionado a otros parámetros que yo creo que es importante. Hablamos hace un rato del R efectivo, y eso también lo calculan dentro de las autoridades para evaluar y para ver qué es lo que se puede hacer. El R efectivo, repito, es la cantidad de personas que contagia en promedio cada caso de COVID. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es un reflejo de la dinámica de enfermedad, si esto va en aumento o va en descenso. Y aquí tenemos dos cosas importantes. El 1 de agosto, también a la primera pequeño alza en el mes de junio, se notó una alza importante en ambos un poco antes. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que cuando empezamos a ver alzas en el R efectivo al calcularlo, podemos esperar que rápidamente esto vaya a avanzar a un brote. Puede ser un brote pequeño, y eso va a depender estos son sistemas que son complejos y dependen de muchas cosas, pero sí, al menos podemos estimar, si no actuamos rápido, que probablemente fue lo que ocurrió en ese pic en junio, o que estaba bien limitado a ciertos lugares o a ciertas actividades económicas. Pero lo que vamos a ver probablemente a futuro en varias de las otras regiones es empezar a ver una pequeña alza incipiente, y en ese momento es el momento de actuar y generar cuarentenas. ¿Por qué? Porque si nos demoramos, vamos a dar oportunidad a que la masa de personas contagiantes en la comunidad aumente, sobre todo aquellos asintomáticos. Y una vez que aumenta de manera importante esta masa de contagiantes, va a ser más difícil y va a requerir más energía en controlar, porque esa masa grande va a contagiar a una masa muy grande posterior, y así sucesivamente. El paralelo de esto es con el bus en la ladera. Cuando nosotros queremos parar un bus en una bajada, si lo controlamos al principio, va a ser más fácil que si lo controlamos a mitad, con toda la velocidad y el momentum que trae el bus. La buena noticia es que pareciera ser que van disminuyendo el R efectivo, los contagios en promedio, y eso es una buena noticia, pero no hay que estar relajado en ese sentido, porque esto es dinámico y pudiese aumentar en las próximas semanas también, así que hay que estar bien ojo. Y el hecho es adelantarse cuando se empiecen a ver esos cambios de patrones. Otra cosa, lo mismo que en la consulta temprana, las personas que son capaces son diagnosticadas antes de 3 días, ¿cierto?, del inicio de síntomas, ¿cierto? De nuevo, los pics que tenían en Magallanes, y previo a eso se ven patrones interesantes de poder analizar, y una reducción en la proporción de personas que eran diagnosticadas de manera temprana. Y eso es fundamental. El diagnóstico temprano parte por un buen estudio de contacto. Y esta es la situación país, es el último informe de la trazabilidad. Ustedes ven, me voy a referir solamente a esta última columna, la razón de contactos por caso. Eso quiere decir que por cada caso diagnosticados se encuentran, en este caso en Arica, 5,1 contactos, y así sucesivamente. En Magallanes 1,7, las semanas anteriores había sido 1,3 y cifras relativamente parecidas. No deja de preocupar. En promedio, y ustedes ven abajo en Chile, se encuentran 2,48, 2,5 contactos, se identifican por cada caso, y se estudian 2,1, 2,15. Lo que es importante, en un país donde vive entre 3 y 4 personas por hogar, eso significa que nuestra estrategia de
llegar temprano y cortar la cadena de transmisión mediante el estudio de contacto, identificación y, por supuesto, seguimiento y trazabilidad de ellos, no está dando el ancho y estamos muy retrasados en cuanto a encontrar esto. Y eso va a repercutir, si es que no lo potenciamos, ya nos pasó. Empezamos una estrategia tardía a 4 meses, en el mes de agosto recién empieza a implementarse esto. Creo que es importante que para enfrentar este nuevo futuro, como lo estamos viendo en Europa, tenemos que potenciar esto. Esa va a ser la forma de cortar la cadena de transmisión y de poder reducir al máximo esta repercusión, no solamente sanitaria, sino también social. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver, entonces voy a cambiar a ver si algunos de nosotros hemos... vamos a ver. Ahora voy a compartir la pantalla para que veamos el resultado de nuestras respuestas. Y fíjense que el 30% de las personas que están asistiendo a nuestro seminario dice que ha tenido más de 6 personas. Otro cerca del 30%, 2 o menos, excelente, 4, 5. De ahí la importancia de poder encontrar la mayor cantidad de contactos posible. Fíjense que más de la mitad de las personas tienen 4, 5 o más de 6. Claramente, con un estudio de contacto que encuentra 2,5 por cada caso, no está alcanzando a controlar la cadena de transmisión. Muchas gracias.